Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando ya esta semana de trabajo, lunes 19 de abril. Y claro, hay varios temas, ¿no? Entre unos me habían comentado la, la ratificación como rector de la Universidad Católica del padre Fernando Ponce. Para algunos dicen que no es un tema muy bueno para la universidad. Yo creo que el padre Ponce eh, puede darle, puede darle una oportunidad a la Universidad Católica de no encasillarse en un tema político. La universidad, incluso yo diría con el rectorado del padre Fernando Ponce, eh, puede seguir dando pasos suficientes si es que actúa con la amplitud y deja de estar en política. Parece que esto de que se intervenga demasiado en política, eso no significa que descuiden la vida política del país y lo que se discute podría traernos. Bueno, y luego está el tema de la Corte Constitucional, que el propio presidente de la Corte ha salido a decir, oigan, nosotros somos el control constitucional, ni autorizamos ni no autorizamos. Es el Poder Ejecutivo el quien puede tener la norma de excepcionalidad. Así es que, bueno, con esa aclaración del señor doctor Hernán Salgado, se podría entonces discutir lo que la pandemia puede traer como decisiones, ¿no es cierto? Y estas decisiones en virtud de la pandemia podrían ser tomadas estrictamente desde el Ejecutivo, así lo ha manifestado el presidente de la Corte Constitucional. Bien, ahora queremos tratar el tema de, hay la posibilidad de una destitución del Contralor General subrogante, de un juicio político, y después también tratar el tema de la situación del alcalde de, de la capital, o sea, ver en el marco jurídico estos dos temas. Pero el primero, y para iniciar este diálogo, quiero saludar al señor doctor Jorge Alvear. Doctor Alvear, muchas gracias por acompañarnos. Un contralor subrogante, con los problemas que tiene, si bien la orden de prisión es preventiva, no es una orden de prisión como consecuencia de una sentencia, le permitiría encargar la subrogación a otro subrogante. Y toda esta visión se puede destituir, se puede elegir. ¿Cómo analiza usted lo que está pasándole a la Contraloría General? Doctor Alvear, bienvenido, buenos días. El micrófono, por favor. No, no le estamos escuchando, doctor Alvear. Ojalá, no sé si es que podemos hacer una llamada telefónica. El tema es el micrófono. Creo que en la parte de abajo. No. Bueno, mientras, capaz que lo que nos puede ayudar es una llamada telefónica. Saludamos también al doctor Rafael Ollarte, que está allá con nosotros, y al señor doctor Juan Carlos Benalcázar también, para pedirles. Doctor Alvear, bienvenido, buenos días. No, tampoco Milton. No sé si es que antes de... No podemos ingresar vía telefónica tampoco. No, es una falla técnica porque Milton está haciendo de productor y de operador. Doctor Alvear, bienvenido nuevamente, buenos días. Buenos días, licenciado Rocha. Un gusto saludarle. No sé si usted me escuchaba esta primera parte de la... Sí, Sí. sí, lo Y escuché muy entonces, bien. Más bien pienso que no escucharon mi saludo para el doctor Rafael Ollarte, el doctor Benalcázar y a la audiencia de la radio. Y sí, por supuesto, le escuché su pregunta. Bueno, yendo a lo principal.
¿Puede destituirse al señor Contralor Subrogante en estos momentos? Entiendo que no. No se cumplen las condiciones jurídicas para poderlo destituir. Es más, alrededor de esta situación ya se ha manifestado la propia presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, un comunicado público del día de sábado, donde señala de que alrededor de del nombramiento del señor Celi, pues existe pues unas dificultades jurídicas constitucionales. El mandato que lo encargó, que lo mantuvo al señor Celi hasta el final del nombramiento de su antecesor, de su abogado, el señor Polit. señor Polit, es hasta el año 22, y que los mandatos del Consejo son pues intocables. Circunstancia que además habría sido también ratificada por la Corte Constitucional. Estoy repitiendo lo que señaló la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Y además que al señor Celi también se lo mantuvo porque se había diseñado en un inicio que se sustituya al actual Contralor por un Tribunal de Cuentas. En definitiva, el señor Celi quedó tácitamente autorizado para hacer ese trámite, y de hecho se envió un proyecto de ley a la Asamblea, que entiendo no se le ha dado paso por, no estar ajustado a la Constitución, que no prevé ese organismo dentro de esta función, ¿no? Claro, permítame entonces saludar al señor doctor Juan Carlos Benalcázar y consultarle, bueno, si es que el mandato del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio era que el subrogante termine el periodo, eso significa que entonces, doctor Benalcázar, se principalizó, podríamos llamarlo de alguna manera, y se convirtió en Contralor General y no en subrogante, y por eso sí se podría iniciar un juicio, pese a lo que dice la señora presidenta y el señor doctor Alvear nos recuerda, la señora presidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Bienvenido, doctor Benalcázar, buenos días. Buenos días, un atento saludo a mis contertulios. Partamos de una cuestión de principio. Toda autoridad es responsable. En nuestra Constitución se establece ese principio, es un principio del Estado de Derecho. Toda persona es responsable, todo funcionario. Segundo, la subrogación en el derecho administrativo, en el derecho público, significa que la persona, cuando hay vacancia en el cargo, pues se principaliza el subrogante. No es que el Contralor Celi era subrogante y siguió siendo subrogante, sino que ante la ausencia definitiva por la cesación del señor Polit, él asumió el cargo ya de manera definitiva. Contralor General. Sí, el Contralor asumió de manera definitiva. Es decir, era el Contralor y a su vez él tenía la facultad de nombrar subrogante, en caso de falta temporal o definitiva, como dice la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Es decir, sí es posible destituir al señor Celi. Es posible, y como hemos estado viendo, no solo que es posible, sino que es necesario hacerlo. O sea, una persona con semejante problema, con semejante cuestión encima, no puede estar a cargo de determinar responsabilidades civiles, penales e indicios de responsabilidad penal
en el manejo de los fondos públicos y en la gestión de las cosas públicas. O sea, Claro. la cuestión es muy seria. Permítame, ya no es subrogante y eso quedaría, yo también pensaba eso, y permítame saludar al señor doctor Rafael Ollarte. Doctor Ollarte, bienvenido, buenos días. Bueno, usted ve, el señor doctor Alvear nos recuerda lo que dice, digamos, la estructura jurídica y la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, que vuelve a cobrar protagonismo, diríamos, más allá de lo que normalmente hacen, podría llegar a tener un rol especial. Y si no, si sale, o por ejemplo, se inicia un juicio, y si hay un juicio penal, le podrían dar por terminado el periodo al señor doctor Celi. ¿Usted cómo observa este tratamiento? ¿Qué debería hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Es indispensable, como dice el doctor Benalcázar, es necesario hacer este juzgamiento al señor doctor Poli? Puede ser políticamente o de alguna otra manera, jurídicamente lo están haciendo. Bienvenido, doctor Alvear, bueno, doctor Ollarte, buenos días. Se nos cortó lo del doctor Ollarte. Entonces intentémoslo vía telefónicamente, parece que se nos cortó, como les comentaba. Es el tema del internet a veces, pero también este momento tenemos a Milton, Diego no nos está acompañando esta mañana. Mil disculpas por los temas tecnológicos, pero está ya el señor doctor Ollarte. Doctor Ollarte, nuevamente buenos días, bienvenido. Buenos días, don Francisco, un placer estar con usted, con don Jorge Alvear, don Juan Carlos Benalcázar y con todos los amigos de Radio Democracia. Bueno, aparte de los problemas tecnológicos que estamos teniendo, que no son comunes, bueno, sí, este tema del Contralor es un problema que tiene su complejidad, ¿no? Es decir, el Contralor, el ex Contralor Poli fue destituido mediante juicio político. De hecho, antes había presentado su renuncia, y de ahí vino la subrogación de don Pablo Celi, con algunas dificultades. Pues recordaremos el tema de romper la acción de personal, que el subcontralor no era él, sino otra señora. Pero sin olvidar que esa acción de personal fue hecha en Miami, cuando el señor Poli estaba de vacaciones o estaba fuera. Estaba fuera del país. Estaba fuera del país, ¿sí? Sí, efectivamente. Entonces, bueno, se entendía que esa subrogación, conforme el artículo 33 de la ley de la Contraloría, era una subrogación temporal, porque eso es lo que indica el artículo 33. Esto es, que el Contralor General de Estado designa a su subcontralor, y que este subcontralor, encargado de la Contraloría, este Contralor subrogante, solo realiza el reemplazo hasta que se solucione la causa de ausencia temporal, o hasta que en caso de ausencia definitiva se nombre al titular. ¿Qué ocurrió? El Consejo de Participación Ciudadana transitorio, visto el transcurso del tiempo, comenzó a evaluar a las autoridades. Recordaremos en el año 2018, en virtud de aquella consulta popular de 4 de febrero. Y cuando ocurre esto, el Consejo Transitorio se pone a evaluar a todas las autoridades que eran titulares de los órganos del poder público, a todos los titulares de los órganos del poder público, pero se niega a realizar esa evaluación respecto del Contralor Celi, indicando que él no era el titular, sino que era un subrogante. Bueno, entonces no lo evalúa, pero eso en principio no obstaba a que el Consejo Transitorio tenía que realizar el correspondiente concurso para llenar la vacante conforme el artículo 225 de la Constitución. No lo hace así el Consejo Transitorio, no sé si por falta de tiempo o por qué cuestión, y decide adoptar una decisión. ¿Qué decisión? Que en el caso del Contralor Celi, él debía concluir el periodo que originalmente le correspondía al ex Contralor Poli, es decir, hasta el año 2022. ¿Era una decisión discutible? Sí, porque la Constitución indica que el subrogante solo lo hace hasta que el titular retorne al cargo en caso de la temporal, o que
se realice el concurso para designar al correspondiente reemplazo. Pues bien, ¿qué ocurre? Esa decisión del Consejo Transitorio fue, entre comillas, blindada por la Corte Constitucional. ¿Cuándo? Cuando la Corte Constitucional indica que no es posible que el Consejo Definitivo revise las decisiones del Consejo Transitorio. Es decir, el actual Consejo de Participación Ciudadana no podría convocar un concurso para llenar la vacante de CELI, toda vez que CELI debería concluir el periodo del Contralor Poli. Y claro, nos encontramos en otro problema. El Contralor CELI no está ausente definitivamente, está ausente temporalmente. Si el día de mañana se produce una causal de ausencia definitiva del Contralor CELI, el Consejo actual debería convocar al concurso, pero mientras eso no acaezca, pues deberá seguir reemplazándole la doctora subcontralora. ¿Se podría, doctora Ollarte, se podría hacerle un juicio político? Sí, evidentemente se le puede hacer un juicio político, es decir, el Contralor está dentro de los funcionarios que son susceptibles de juicio político conforme al artículo 131 de la Constitución. Ahora, hay una causal que es incumplimiento de funciones constitucionales ilegales. Ahí tendríamos que ver qué hace la Asamblea para determinar la acusación constitucional, visto además que, recordemos, esta Asamblea fenece en sus funciones el 14 de mayo, pero independientemente de eso, las normas relacionadas con juicios políticos adoptadas en la reforma a la Ley de la Función Legislativa de 2020 ya están vigentes, es decir, no son esas normas que entran en vigencia de modo posterior, es decir, a partir del 14 de mayo, sino que esta ya es una norma vigente. Los juicios políticos, además, poco no demoran. Entonces, tenemos que, mientras, insisto, cualquier causal, mientras no se produzca, independientemente, más allá de si es o no mediante un juicio político, mientras no haya ausencia definitiva del Contralor CELI, el Consejo actual no puede convocar, o sea, no es que no puede convocar a concurso, porque a la larga el mandato del ex Contralor Poli, recuerdo, fenece en mayo de 2022, pues, los concursos tampoco demoran poco, eso sí tiene que tomar en cuenta, es decir, con o sin falta definitiva del Contralor CELI, hay que tomar en cuenta que hay un periodo que fenece en mayo de 2022 y que los concursos poco no van a demorar. Y eso, claro, señor doctor Alvear, podría llevarnos y tomar su tiempo el concurso. Y esta visión de que se podía haber tratado incluso en la reforma constitucional para que estos nombramientos recaigan en la Asamblea Nacional y no en el Consejo de Participación Ciudadana, se vieron truncados porque la Asamblea, esta que va a concluir, no trató, no dio paso a las enmiendas constitucionales y tampoco a la limitación de los poderes, si se les puede llamar así, del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, de lo que ustedes nos han dicho, e incluso el señor doctor Benalcázar, de esta necesidad de responder política y jurídicamente, la salida es que la subrogante, la doctora que ahora está hecho carga de la Contraloría, termine el periodo. ¿Usted considera eso? ¿Ve otras salidas para tratar el tema, doctor Alvear? Desafortunadamente, hasta ahora no veo unas salidas. Como bien señaló el doctor Ollarte, el juicio político era lo más cercano, pero claro, ya no tenemos una asamblea que pueda hacerlo, sino ya le tocaría a la nueva, y además que habría que justificar la causal, que también es algo complicado. Yo quería retrotraerme a lo que comencé indicando frente a la pregunta puntual suya. Yo no desconozco y estoy consciente del clamor que se ha despertado frente a esta situación inaceptable con el que se están manejando los recursos públicos y que las autoridades encargadas de controlar el manejo de las mismas se vean inmiscuidas en esta
en esta trama de corrupción. Mi respuesta puntual a su pregunta puntual fue que actualmente, como están las cosas, las normas de la LOCEP para destituir a este señor no aplican, porque tiene una licencia y mientras esté en goce de la licencia, pues no está incumpliendo sus obligaciones. Por otro lado, no existe una sentencia ejecutoriada que, digamos, lo haga inhábil su situación. Claro. ¿No? Así es. Y esa inhabilidad podría, y eso toma también su tiempo, como dice el señor doctor Ollarte, pero doctor Alvear, y en esas circunstancias, entonces, claro, el camino es que la señora subrogante, el mayor problema que veo en esa subrogación es el mismo que se veía cuando le tocaba subrogar al señor doctor Celi, que era nada menos que nombrado por el señor Polit, y que la estructura en la Contraloría se iba a mantener. Y claro, y ahí hay una cosa, algunos incluso han perseguido desde la Contraloría, a otros los han puesto en evidencia, y ahí queda una sensación medio de a quienes nomás estaría perdonando las cosas, porque ya nos entra esa duda, y una Contraloría con esta estructura de los 14 años parece que no es la mejor suerte, doctor Alvear. Definitivamente, desafortunadamente nos encontramos ante una situación que por sobreponer los propósitos sobre los principios jurídicos nos ha llevado a esta situación. En su momento el señor Celi debió haber sido evaluado y no fue evaluado. Fue encargado porque así satisfacía de alguna manera la aspiración ciudadana de perseguir delitos que estaban a la vista en su momento. Lo que no nos imaginábamos es que el señor también tenía su propia carpeta. Por su propia carpeta. Entonces, claro, ante esta situación, yo pienso como abogado que las soluciones tienen que encontrárselas dentro del ordenamiento jurídico, constitucional, muy a pesar de lo que estamos viendo al frente. El señor Celi tiene que ser juzgado, tiene que ser encontrado culpable, y si es así encontrado culpable, pues tendrá que responder. Obviamente hasta el momento no podemos conocer información que es materia de una investigación, que por lo tanto está sometida a reserva. A lo mejor ahí hay más información que nos pudiese tranquilizar para poder predecir si vamos a tener una respuesta rápida de la justicia y una solución a este intríngulo que definitivamente nos causa un malestar y es comprensible que así sea. Señor doctor Benalcázar, hemos visto informes sobre que no hay firmas de los esferos que han recibido, de la revista o el libro que se ha repartido, y son 3,000, 4,000, y usted ve de 5,000. No es que sea poco ni que no haya que responder, pero de esos 2,700 informes, de los cientos de millones no asoman. Y ahí parece que entonces entra un gravísimo problema y hay que encontrarle una salida. Además de lo que ya hemos conversado, ¿usted encuentra otra salida, señor doctor Benalcázar? Sí, no sé si nos está escuchando el doctor Juan Carlos Benalcázar. Estoy escuchando. Sí, gracias. Entonces. Sí. Primero una pequeña precisión conceptual. Subrogar se da cuando el cargo queda vacante. Encargar cuando el cargo no está vacante, pero por alguna cuestión tiene que ocuparse temporalmente el cargo y la persona encargada conserva su función. En cambio, el subrogante asume la función del quien falta. Bueno, nada más. Pero el artículo 33 de la ley de la Contraloría que dice que será temporal, ¿no calza ahí, doctor Benalcázar?
Bueno, temporal, pero sería... Temporal hasta que se termine el periodo, ¿se podría entender así? En este caso habría imposibilidad de que no sea así, o sea, Ya. tiene que ser hasta que termine el cargo. Pero esos son los problemas, primero, estoy de acuerdo con lo que dicen el doctor Icaza y el doctor Ollarte. Lo que agregaría a ellos, antes de contestar su pregunta sobre estas responsabilidades, el tema es la falta de rigor conceptual de nuestra Constitución, que tiene una palabrería, lo he dicho en clase, que confunde, utiliza terminología totalmente equivocada. Una ley completamente también muy imprecisa, poco meditada, ¿sí? Y problemas políticos como el que nos está dando lugar, que chocan después con problemas jurídicos que son de gravedad inmensa. O sea, al político parece que no le interesa el problema jurídico que a su vez se llegará a traducir en el problema social que ocasiona su ligereza legislativa. Bueno, ahora, mire, sí, que no se recibieron esferos, que no se recibieron eso. Yo tengo un caso de que no se recibió, que no se hizo un coffee break. Yeah. Y la verdad es que sí, o sea, de una amiga muy querida. O sea, llegamos a ciertos absurdos. Y como abogado en libre ejercicio profesional, que he tenido que encontrarme con la Contraloría, ¿sí? El señor Contralor, a mí siempre, no sé si ustedes crean en eso de que nunca me simpatizó. Yeah. No tenía una buena percepción de él como, ya. Absolutamente. Sí, puede ser, sí. Pasa. El mismo hecho de haber roto el papel y de decirle majaderito al ciudadano, al secretario general de la Contraloría, pues daba a entender una conducta impropia de un funcionario. Yo creo que aquí en el Ecuador hemos llegado a eso, no tenemos funcionarios públicos que tengan esa presencia, esa decencia. Y ya demostraba que no era capaz de resolver las cosas jurídicamente. Parece que es una cuestión aislada, pero se empieza por el acto de designación o por la manera como él quiere permanecer en el cargo. Luego dictó un reglamento. Luego para tratar de recuperar los papeles que se habían perdido. Luego ordenó que las empresas, incluso mandando correos electrónicos, de que cuando se quemó la Contraloría que quedaba el 6 de diciembre por la Asamblea, restituya los controlados los papeles o los documentos. Lo digo por un caso que tenemos en mi despacho profesional, un caso muy grande. Yo sí puedo decir con la debida reserva profesional que había algunos intereses de controlar, porque lamentablemente se caían en absurdos y contra personas de derecho privado. ¿Sí? Contra personas de derecho privado. Pero claro, ahí, doctor Benalcázar, lo que pasa es que tenemos una cosa que es muy grave. Si bien los casos que usted incluso los está tratando profesionalmente, los casos que yo he comentado de los esferos, de las revistas, que son casos que les ha pasado a colegas periodistas de la función pública, no se compadecen con otros. El tema de las personas de derecho privado que han pasado también en conjunto con las empresas públicas, esas parece que tienen muchas más razones que los 2.000, 1.500 o $700 de los otros. Señor doctor Ollarte, esto nos puede pasar. O sea,
Todos los informes se vuelven sospechosos de la Contraloría. Todos podrían incluso apelar y decir, miren de quién estábamos, porque usted recordará cuando algunos funcionarios públicos decían, yo ya tengo el informe de la Contraloría, decía, oiga, pero el informe es firmado por Poli, déjese de cosas, o sea, ¿qué ha de ser? Es un certificado, pero de alguna manera hay que respetar la parte institucional y buscar la mejor forma de jurídicamente responder. ¿Cómo observa esta parte que es dura para el país, pero que hay que enfrentarla también? No puede ser que a lo mejor alguien salga beneficiado de esto también encima de lo que ya han salido, doctor Ollarte. Sí, claro, bueno, siempre hay que distinguir lo que hace el contralor como tal de lo que hace la Contraloría, porque no es que el contralor como tal es el que realiza los exámenes especiales, es decir, en general el control gubernamental no lo realiza directamente el Contralor General del Estado, sino los auditores, los encargados de este control que realiza la Contraloría, si no, no haría nada. Pues, o sea, usted imagínese al contralor dedicándose a todos y cada uno de los exámenes que realiza el órgano. Y no le claro, queda duda, y no le queda duda de que a lo mejor los auditores y toda esta estructura esté regada, doctor. Bueno, pero eso también es muy complicado, es decir, estamos hablando de que la Contraloría fiscaliza no solamente el uso de recursos en todo el aparataje público, sino que también lo hace en las personas jurídicas de derecho privado en cuanto utilizan recursos públicos. Entonces, usted tiene varias instituciones de derecho privado que utilizan recursos públicos, por ejemplo, las universidades, y esas personas de derecho privado son auditadas por parte de la Contraloría. Entonces, no es que el Contralor está metido en absolutamente todo. No estoy diciendo de que no puedan ocurrir cosas irregulares, pero no puedo presumir que lo haga directamente el Contralor. En otro sentido, es decir, la Contraloría es una institución muy, muy grande, es una institución que tiene funcionarios de muchos años y no podemos tampoco dudar de todo el funcionariado, de toda la Contraloría. Ese ya es un buen paso, entonces. Esa es una muy buena percepción y dicho por ustedes, o sea, no vamos a poner en duda todo, pero ya ve lo que están diciendo de los consejos provinciales, de los municipios, que había que venir a un despacho jurídico aquí en Quito para resolver los temas. Bueno, yo supongo que la gente también que dice eso será responsable también, pues porque hay unas clases de delitos que por ejemplo, a ver, hablando al calzón quitado, cohecho y concusión no solamente tiene una parte, entonces vamos, ¿no? Entonces, si es que tú no has hecho la denuncia y resulta que ahora me estás diciendo que te están coaccionando, realizando exacciones, bueno, ahora lo puede decir cualquiera. Pues. Entonces, mañana entonces me van a decir en cualquier fase en que se ha realizado un examen especial, aquí hay cosas dudosas. ¿O acaso, a ver, nosotros tuvimos la corte cervecera y acaso la corte cervecera tenía harto que contarnos? Pues resulta que no vamos a decir que todos los fallos en todos los casos fueron de mala manera, ¿sí? Porque si vamos a poner en duda absolutamente todo el aparataje institucional, ahora por una cuestión que específicamente le está afectando al Contralor subrogante Celi, bueno, pues entonces cerremos del país nomás, pues entonces hay que ir revisando siempre caso por caso, porque estas generalizaciones, estas generalidades, es decir, no, todo está podrido, la justicia está podrida, la administración está podrida, los entes de control están podridos, bueno, pues entonces hagamos todo de nuevo, hagamos borrón y cuenta nueva, arrasemos con todo desde cero. Bueno, yo creo que los casos hay que tratarlos siempre con seriedad y hay que ir tema por tema. Es decir, uno puede coincidir o puede discrepar de lo que ha hecho la Contraloría en determinado caso y otra cosa es generalizar esta cuestión, es decir, en todos los casos está mal. No, nosotros también hemos litigado contra la Contraloría y no vamos a decir que la Contraloría por eso siempre está mal y que en todos los casos está mal y que todo lo que hace es irregular. Cierto es que, y esto es una cuestión muy antigua lo que expresaba Juan Carlos Benalcázar, el tema de cómo controla la Contraloría. Uno a veces se reía, y yo recuerdo en el Tribunal Constitucional, decíamos, en una de esas ya nos vienen a medir
la tinta del Esferovic, pues. Claro. Es decir, Sí, sí, sí. ¿Dónde bueno, está? pasaba eso. Sí, sí, yo no Sí, digo que no, pero era cosa del auditor, es decir, este tema del auditor detectivesco, es decir, que si no de- encuentro algo, como que he hecho mal mi trabajo. Yo recuerdo una auditoría que se hizo hace muchos años respecto de alguna cosa en la refinería de Esmeraldas. Ojo, le estoy hablando del siglo sí, pasado, por si acaso, no de ya. ahora, no de Capaya, ni ninguna de estas cuestiones. Y, bueno, algo se había hecho en esa refinería y resulta que el auditor notoriamente algo, o sea, tenía que encontrar algo y al final Tenía. encontró. Claro que hicieron venir a una serie de trabajadores y cosas un día sábado y un día domingo para hacer ni sé qué reparación. Y no sé si al gerente o a alguien se le había ocurrido comprar sándwiches y colas. Y el tipo fue auditado y le fue glosado con $500. Y uno decía, pero claro, era una cuestión, estamos Claro, hablando de una cuestión de millones de dólares para hacer una reparación en la claro. refinería, y el auditor tuvo que salir con una glosa de 500 por sándwiches y colas un día sábado y domingo. Entonces, Algo claro, había que decir. había Claro. viendo esta cuestión de este auditor detectivesco que algo tiene que encontrar, y que si no encuentra alguna cosilla por ahí, como que ha hecho mal su trabajo. ¿Encuentra usted una salida más de que permanezca entonces la doctora subrogante actual, que está convertida para que termine el periodo, doctor Ollarte? A ver, no es que la doctora Zárate tiene que concluir el periodo. Ojo, ella Ya. está subrogando, como dice el artículo, apropiado o inapropiadamente. Ella está subrogando, como dice el artículo 33 de la ley de la Contraloría. ¿Y subrogará hasta cuándo? Hasta que Celi vuelva. Porque, a ver, ojo, también estamos hablando de que en el caso del Contralor Celi, él está bajo un auto de prisión preventiva. Cierto es que entiendo que es por crimen organizado, y por lo tanto en esa clase de delitos de 7 a 13 años, la prisión preventiva se puede extender hasta un año, Ujú. pero las prisiones preventivas se pueden revocar, se pueden, son susceptibles de recurso de apelación e incluso de acción de habeas corpus. Entonces, por ahí alguna cosa puede salir, o sea, alguien puede decir que el tema de la prisión preventiva de Celi es excesiva. No ahora, porque vea, nosotros los ecuatorianos tenemos cierto ánimo cervecero, es decir, ¿a qué me refiero? No me refiero a que somos la corte Sí, cervecera, sí, me refiero a sí. que es, También no, esa claro, de generalización repente, ya. Sí. entonces, Sí. claro, cuando el caso está en boga, nos sube la espuma, Ujú. entonces ahora estamos con la espuma subida, ¿ya? Pero Ya. luego los casos empiezan a bajar, y hasta nos olvidamos. Y el día de mañana bien podría ocurrir de que esa prisión preventiva sea revocada, o sea revisada en recurso de apelación, o que sea señalada a través de una habeas corpus diciendo, bueno, señor, si tiene arraigo social, bastaría con una prohibición de salida del país o El incluso el grillete. grillete. Usted me podrá decir, oh, funcionarios con grillete. Sí, bueno, Claro. pasa, ¿no? Es decir, Y no toda bueno, persona que está engrilletada y lo de ha hecho y ahí, vuelve. y Entonces, ahí, ahorita le ahí, acaban en cargo a Valentín. ahí viene entonces también al señor doctor Alvear le diría, la doctora Valentina Zárate, que es la encargada de este momento, debería permanecer hasta que se resuelvan estas otras cosas o hasta que se abra un proceso para nombrar definitivamente un contralor o una contralora general del Estado. Y ahí les quiero sumar a esto de autoridades con grillete. Otra discusión que estamos teniendo, y no sé cómo se ve desde Guayaquil, es el grillete del alcalde Yunda y esta discusión que se da entre los concejales que podrían ellos también cesar en el cargo al señor alcalde Yunda. Y nos encontramos que sí, que lo que puede ser un tema incluso de representación eh, minoritaria, él tuvo la primera minoría y ese es el problema con los alcaldes del 21%, que el 79, el 75 están en contra, pues no es cierto. Y entonces hay una revocatoria del mandato. ¿Cómo encuentra usted esta discusión para finalizar lo de la Contraloría e iniciar el tema del municipio de Quito, doctor Alvear? Bueno, es una situación muy complicada y creo que es una situación
que atiende al tema generacional. Personas de mi generación, en estos casos, que han sido sometidas a utilizar un grillete, a lo mejor hubieran ya presentado su renuncia, pero la nueva moda, llamémoslo así, la moda TikTok, pues ahora acepta este tipo de ornamentos, llamémoslos también así, ¿no? Y como que no molesta para trabajar ni hasta para cambiarse de ropa. Entonces ya lo habíamos visto también con una señora prefecta. Está todavía. Entonces, sí, y entonces ya como que está normalizándose esto de que realmente afecta a la dignidad del ciudadano, porque es un representante el que está ahí sentado con ese grillete, un representante del ciudadano, y el ciudadano debe sentir incomodidad, por decirlo menos, ¿no? Vuelvo para concluir el tema, ¿no? El señor Celi, gústenos o no, está utilizando de una garantía jurisdiccional, una garantía constitucional, una garantía penal, utilizando una licencia para poderse defender, y mientras no sea declarado culpable con sentencia ejecutoriada, pues hay que presumir su inocencia. Pero si en el momento y en eso, que, para doctor lo bueno Alvear, y para lo malo. claro, y si es que en esta presunción, que es un derecho, se ratifica la presión, ya no se vuelve preventiva, sino porque se instala ya el juicio, usted nos podrá explicar, ese momento no sirve ya incluso para, como base para el juicio político o para otra acción, porque si bien con la ornamenta, como usted nos ha dicho, nos causan vergüenza, imagínese con licencia y ahí puede tener otras causales, doctor Alvear. Definitivamente, pueden aparecer nuevas evidencias que permitan aplicar la destitución administrativa de la LOCEP, ¿no? Por ahí veo que un funcionario está impedido de beneficiarse con dádivas o facilitar a través de terceros beneficios indebidos a base de condicionar un informe favorable para un tercero, etcétera, etcétera. Entonces, si en estas investigaciones, cuando ya se puedan revelar la materia de la información recibida de Estados Unidos, probablemente aparecerán ahí ya más información que pueda sustentar un trámite administrativo para cesarlo y que se pueda continuar con el proceso previsto para elegir al nuevo Contralor. Doctor Benalcázar, ¿usted encuentra una salida, además de las que ya nos ha reflexionado, una salida al tema del Contralor, el mantener la subrogación actual? Y también, como decíamos, la diferencia con el señor alcalde de Quito es que él está con grillete y no está con prisión preventiva, pero están en esta investigación y en esto que ya puede, además en el caso del alcalde, llegar a un juicio pleno, ¿no es cierto? ¿Cómo observa la salida de la Contraloría, que podría ser esta de mantener la subrogación, y las salidas que puede tener en cambio el alcalde de Quito, doctor Benalcázar? Muchas gracias. Mire, yo concuerdo con el doctor Alvear. Hay un límite en este encargo y en esta ausencia del cargo, un límite en el encargo a la doctora Zárate y un límite a la falta de ejercicio de la función. Será el que determine la ley orgánica del servicio público, luego de lo cual el señor deberá ser restituido. A mí me parece que la ley es clara, los puestos públicos no tienen propietario, ¿sí? Ahora me encanta me ha gustado mucho una frase que ha dicho el doctor. En otros tiempos ya se hubiera ido cuando pasan estas cosas. Yo creo que
Antes, nuestros abuelos o nuestros padres, cuando estaban ancianos, tenían un criterio del honor y de la virtud mucho más profundo del que se tiene ahora. Tienen el derecho constitucional de presunción de inocencia, pero todo derecho tiene límites. Y el límite de estos señores es el momento en donde les llega la ley orgánica del servicio público, el momento en donde el problema penal les ocasiona no solo un problema jurídico, sino un problema social, un problema de credibilidad y un problema de legitimidad. Esas cosas que celebro lo que ha dicho el doctor, esas cuestiones que tienen que ver con la virtud y el honor ya no se ven en nuestro tiempo. Señor doctor Benalcázar, así como decían que el odio ya no está de moda, parece que eso tampoco está de moda y un honor es, y así lo ha dicho el señor alcalde Yunda, que es la mejor condecoración que él ha recibido el grillete y que hay grilletes que son de honorabilidad. Y claro, cuando el señor doctor Alvear nos dice crudamente esas ornamentas y el TikTok son lo que están de moda, lo que usted acaba de recordarnos parece que no es lo esencial este momento y hay que echar mano estrictamente de lo jurídico para que ojalá sí tengan vergüenza entonces, doctor Benalcázar. Sí, efectivamente. Si es que no hay virtud y honor, hay que echar de mano de la ley. Si el adornito que le gusta al señor Yunda, ¿sí?, si lo quiere recubrir de oro, ponerle diamantes, qué sé yo, no le impide ejercer el cargo o le quita legitimidad, creo que debe irse a la casa. Porque el pueblo de Quito, nuestra ciudad, no merece tener un alcalde con grillete. Eso debería pensar él, defenderse, sí, luego podrá, si es que fuese injusta su acusación, podrá accionar las acciones que él se vea asistido, pero por lo pronto es un personaje cuestionado y yo creo que una autoridad cuestionada perjudica a la sociedad. Eso es tener vergüenza, eso es tener honor, eso es pensar más allá de lo personal, pensar en el bien común en lugar del bien personal, porque sí, es un derecho individual, pero es un funcionario público. Afecta a y todos. La elección popular afecta a todos. Eso no le ha pasado por la cabeza al señor Yunda. A mí se me caería la cara de vergüenza. Yo no sé si a mi padre y a mi abuelo, que también hablaban mucho del honor, se les hubiera pasado igual. Y se hubieran ido por vergüenza a defenderse afuera. Pero no le interesa. Lo que está demostrando el señor Yunda es que no le interesa el honor de Quito. No le interesa. Y ahí, eso. Claro. Ahí tenemos, señor doctor Ollarte, dos definiciones. Entonces, la una que puede ser jurídica y que la puede tomar el Consejo Metropolitano, y la otra que podría ser una decisión personal que, por lo que hemos escuchado, no está dispuesto. Si bien lo que ustedes nos han dicho y nos han aclarado de la Contraloría, hay un camino. El camino también en lo del Consejo Metropolitano de Quito podría darse estrictamente o debería darse estrictamente jurídico y también en el proceso interno del municipio, doctor Ollarte. La política ecuatoriana está hace harto rato manchada, está hace harto rato apropiada por gente que no es, no digo la más correcta, pero no la más capaz, ¿no? Es decir, de la política hay mucha gente que huye. Entonces, en el tema del Consejo Metropolitano de Quito, sí, también veamos esto, políticos juzgando a políticos. Yo ahí sí beneficio de inventario, por favor. Entonces, que salga ahora un político a desgarrarse la camisa, así, que el alcalde ni sé qué, oye, yo mejor me la aguanto nomás, porque ¿a qué hora sale el gallo acusador que te sale con el carnet de discapacidad, con tonterías por el estilo? Sí, muy trompudo, pero a la hora de los que hubo... Pero ahí vuelvo a usarle un argumento suyo. Alguien que cierra la puerta, entonces algo tiene que valer, pues. Es que esa es la cuestión. Si a ver, yo en el tema de Yunda,
no voy a prejuzgar nada, pero también de quién vienen las cosas. Yo recuerdo que también a un concejal lo despedazaron en la anterior administración, lo despedazaron, le hicieron 1000 pedazos, le pusieron grillete, toda la cuestión, y luego a la vuelta de la esquina, sobreseído. Y el nombre manchado para siempre, hecho pedazos, hasta ahí se le quedó la carrera política. Uno también, esas cosas también se usan con otro afán. A ver, yo no sé si la solución es hacer como en otros países, es decir, vamos a seguir, porque tal vez Guayaquil no tenga este problema, pero Quito está teniendo este problema. Guayaquil no tiene ahora, pero tuvo momentos difíciles. Un kilo de candidatos a la alcaldía. ¿Y eso qué originó? Esto, que el alcalde Yunda llegue al poder con el 22%. Y la segunda, ¿quién era? La señora Maldonado, correísta. Y a una distancia de ¿cuánto? De un puntito por ahí. Mi candidato sacó 4%, por si acaso. Yo voté por uno que sacó 4%. Pero es que, claro, si te ponen 18 candidatos enfrente, eso va a ocurrir. Y si es que a cada rato que tú estás eligiendo alcalde de este modo, al día siguiente ya te están cuestionando. ¿Por qué es al día siguiente? Estamos en Ecuador, donde el político además es un bocón, pues. Entonces, ganó solo con el 22%, pero vos tuviste 6, pues. O sea, ¿qué era? De ponerte a vos. Ya, entonces, pero es que esto fue al día siguiente. No nos hagamos los tontos, los quiteños, que somos harto buenos para hacernos los cojudos. Al día siguiente ya estábamos con el tema, que solo tiene 22%, que ni sé qué. Bueno, sí, pues el sistema electoral. Es así. Nos puso 18 tipos ahí. Yo no he sido, yo he votado por uno que he sacado 4. Yo quería que fuera un buen amigo que considero muy capaz, pero quedó ahí en la vera del camino. Ahí quedó. Yo tampoco puedo pretender que el que tiene 4 sea alcalde. Entonces, creo que hemos votado por el mismo, pero hay que encontrar una salida. Bueno. Hay que encontrarle, sí. Porque si solo ya estamos 14 años así. Segunda vuelta, don Francisco, ¿no será mejor reformar el COTAD y establecer que los alcaldes y prefectos deben ser elegidos con mayoría absoluta para que ya nos dejemos de la tontería? Que no está pasando solo en Quito, está pasando en todos los municipios. En todo el país, sí. Es que tiene el 80% de alcaldes con esa votación. Hay un 80% de alcaldes del 21 y 22%, sí. Pero, a ver, ¿y en Ecuador acaso no tuvimos presidentes de la República, hasta antes de la Constitución del 78, 79, también con ese margen de votación? Sí, los tuvimos. El propio Velasco Ibarra, pues 28% en el 68, y el siguiente 27,5% y el tercero 25%. Pues. Entonces comencemos a remecerle el piso a todo el mundo. ¿Por qué? Porque a mí creo que debió haber tenido más votación. ¿Cómo puedes hacer eso? Es decir, eso no se hace por arte de magia. Ahora, también las cuestiones, este tipo de escándalos que estamos armando, que está bien, o sea, a ver, procese bien. Los que más aprovechan de esto, de lo que estamos haciendo con, que Yunda, que Cele, que no sé qué, son los que se han robado el país y de los cuales, vea, mijito, ni nos acordamos. Tenemos a uno. Está tan... Pero es que, doctor Ollarte, está tan desbordante esto que de alguna manera tenemos que comenzar a salir. Fíjese usted que hemos conversado esta mañana de los informes de quién puede ayudarnos a meterlos en la cárcel. Este rato van a aprovechar y sembrar dudas, como hemos dicho. Por supuesto, pues, pero eso también es culpa nuestra. Porque no dejamos que las cosas se procesen. No dejamos. Ahora, en el tema de Celi, hay otro lío. Está bien, yo concuerdo con don Jorge Alvear, con don Juan Carlos Benalcázar, concuerdo totalmente. Por una disposición de la Constitución, que yo no sé quién se le ocurrió, las reglas de la LOCEP se aplican para la generalidad de funcionarios. Entonces uno dice, a ver, ¿cuánto puedes pedir una licencia? Salvo Arauz, porque Arauz puede pedir licencia, comisiones, esto y el otro, traslado. 10 años. ¿Ya? Sí. Pero, 10 años. Pero en este caso, normalmente puedo pedir 60 días de licencia. Y luego de los 60 días de licencia, uno puede decir, tú estás incurriendo en abandono. ¿Y quién aplica eso? ¿Le podemos hacer un sumario administrativo acaso?
al Contralor Celi? ¿Quién le va a hacer el sumario administrativo? La ¿O tenemos que Contralora esperarnos al juicio subrogante. político? Es bonito poner las normas limitantes y uno dice, bueno, ¿y ahora quién? Pues, ¿quién es el competente para esto? Porque también hay que tener competencia para actuar, pues. La Contralora subrogante. Buen punto. Claro. No, pues, porque de hecho ahora los sumarios no los tramita la propia entidad, sino que los tramita el Ministerio del Trabajo. ¿Quién va a ser el señor Ish, el que le va a hacer un sumario al Contralor de la República? Es un muy buen punto. La verdad, se me fue el tiempo. Yo creo que les comprometemos porque hay que hacer un seguimiento, porque creo que este aire fresco que un poco se comienza a respirar en el país debe dar resultados, y gente como ustedes al opinar y al llevarnos con criterio pueden obligar a que los políticos tomen en consideración esta formación de la que los medios siempre hacemos gala cuando convocamos a ustedes a reflexionar públicamente. Quiero agradecer al señor doctor Jorge Alvear, al señor doctor Juan Carlos Benalcázar y al señor doctor Rafael Ollarte por acompañarnos. Un buen día, doctores. Un gusto saludarles. Bueno, gusto. Igualmente.